Meeting recording has started. Hola, muy buenas tardes. Nada más para hacer prueba de audio. Si me escuchan, por favor, pueden poner en el chat sí. Si tienen algún problema, por favor, ahí está el registro de su examen inicial. Recuerden que para obtener su constancia de participación en la sesión de lunes de Farmacopea, deben de contar con sus dos registros de inicio y final de su examen y con una calificación mínima de 8 para ser acreedores a una constancia de sesión. Muchas gracias y en unos momentos iniciamos. Recuerden que en punto de las 4 iniciamos la sesión. Gracias a todos. Hola, muy buenas tardes. Está en pantalla su registro inicial. Estoy haciendo prueba de audio. Por favor, si es así, si se escucha perfectamente, por favor, poner en el chat. Gracias. En un momento iniciamos.
Hola, muy buenas tardes. Todos desde CD Oklahoma. Gaby, si puedes escucharme. Sí puede Estamos dando... escuchar, pero no puede escribir. No, no se preocupen. All participants have been muted. Únicamente vamos a estar aceptando a los participantes. En este momento algunos están en sala de espera, se están incorporando. Tenemos aproximadamente 236 participantes que están atendiendo el examen inicial. Les deseo mucho éxito y estoy pendiente para cualquier situación técnica. Disculpe, ¿es necesario tener una cuenta de Gmail para poder registrarse, cierto? No, no se preocupe. No es necesario. Para todos los participantes que están ya en sala, es importante que tengan su micrófono silenciado. Nosotros estamos haciendo el ejercicio técnico de mutear, pero invitamos a todos a mantener el lineamiento de silencio y cualquier información que requieran saber nos pueden apoyar vía chat. Muchas gracias. Sí, necesitamos que se habilite a poder enviar mensajes, por favor. Un mensaje para todos los que se encuentran en sala. Ya está disponible el chat para que puedan compartir sus inquietudes, comentarios, dudas.
Muchas gracias. Ya los encuentro leyendo en el chat. Cualquier cosa estamos pendientes a sus comentarios y mucho éxito en la sesión, a todos los ponentes también, al equipo de FEU. Estamos en este momento compartiendo con ustedes la liga de acceso a su examen inicial. Cualquier duda, estamos atentos. Gracias. Licenciada Gaby, nos restan 4 minutos para poder iniciar en tiempo. Gracias. All participants have been muted. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al lunes de Farmacopea. Soy su servidora licenciada Gabriela Renata de Nazas Barrios. Como ustedes saben, hoy el tema es validación de métodos analíticos,
Pero antes de presentar a cada uno de nuestros expertos, quiero ceder la palabra al químico Enrique Vargas Pérez, quien iniciará con unas palabras. Muy buenas tardes, químico. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimados colegas, amigos que nos acompañan en esta transmisión de Lunes de Farmacopea. En la Comisión Permanente de Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos nos congratulamos en presentar a través de este programa el apéndice 3 de validación de metodología analítica en métodos físico-químicos. Mismo que ha sufrido una actualización debido precisamente a una armonización que hemos aplicado basados en la ICHQ2-R2, validación de metodología analítica, y también con los lineamientos que están enfocados en la norma oficial mexicana 059 FSA 1 del 2015 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Como ustedes saben, la validación de métodos analíticos es esencial para garantizar la calidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Así que dentro del marco internacional el concepto de ciclo de vida de los métodos analíticos ha cobrado relevancia debido a que se considera desde su diseño, la calificación del desempeño, así como la verificación continua para mantener el estado de control y el estado validado del método analítico. Y este nuevo concepto permite no solo contribuir con una mejora continua, sino también a contribuir a la optimización de los métodos y, por ende, en la calidad de los mismos. Este apéndice 3, validación de métodos analíticos, al ser un apéndice de carácter informativo, busca apoyar al marco normativo nacional en la implementación y mantener el control del estado validado de los métodos analíticos físico-químicos. Pero demos paso a la presentación y esperemos que la transmisión sea de mucho conocimiento para todos ustedes. Bienvenidos. Adelante con la presentación. Muchísimas gracias, químico Enrique. Quiero presentar a nuestros expertos antes de cederle la palabra. Quiero presentar a la química farmacéutica bióloga por la Universidad de Guadalajara, Rosa María Rosete Álvarez, quien es experta también en la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en el Comité de Fármacos y el Subcomité de Validación. Muy buenas tardes, química. Buenas tardes. También la presencia del doctor José Luis González Chávez, quien tiene mención honorífica por parte de la UNAM, también experto en la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, en los comités de pruebas de laboratorio y del subcomité de validación. Muy buenas tardes, doctor José. Bienvenido. También al químico farmacéutico biólogo egresado de la FE Zaragoza UNAM y experto en la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en el Comité de Estadística y en el subcomité de validación. Muy buenas tardes, químico Ramón. Bienvenido. Y finalmente, como lo acaba de decir con sus palabras, el químico Enrique Vargas, quien es egresado de la Facultad de Química de la UNAM y también experto en la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, en el Comité de Sistemas Críticos y en el Subcomité de Validación. Para cederle la palabra, ahora sí, inicio con la química. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este nuevo lunes de Farmacopea con uno de los temas más relevantes. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Donde el objetivo es que podamos difundir la actualización de este apéndice, como bien lo dijo el químico Enrique Vargas, que es uno de los apéndices que en esta edición 13.2 de la Farmacopea presenta cambios importantes porque va enfocado a lo que es el ciclo de vida para cumplir con las validaciones de los métodos analíticos acorde con esta publicación. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok. Pues bueno, la agenda que traemos el día de hoy es que podamos ver algunos antecedentes, lo que es el ciclo de vida de la metodología analítica, las características de desempeño que se requieren para hacer esta declaratoria de validación del método y la parte del valor reportable, cómo vamos a hacer el cálculo de incertidumbre y unas conclusiones de lo que es nuestro proceso. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? Como bien sabemos, la norma 059,
que habla de buenas prácticas de fabricación de medicamentos, establece que debe existir. No está saliendo. Perdón. Luz, Laura, creo que hay que apagar el audio. ¿Sí? Adelante. ¿Sí nos escuchan? Ok. Pues establece que debe existir procedimientos escritos que describan los métodos utilizados para el análisis o evaluación de los insumos de la salud, que quiere decir que esto aplica no solamente a medicamentos, sino cualquier insumo para la salud. Hablemos desde materias primas, fármacos, aditivos, entre otros. Y productos terminados en las diferentes etapas de su fabricación, desde que estamos en proceso hasta llegar a producto terminado, inclusive más allá, estudios de estabilidad o a otro tipo de estudios requeridos para estos insumos para la salud. Y asimismo, indica que los métodos analíticos no farmacopeicos deberán validarse conforme a lo indicado en la farmacopea de Estados Unidos mexicanos, y que cuando se utilizan métodos farmacopeicos deberán demostrar la aplicabilidad hacia el producto en el que estamos utilizando esa metodología analítica. Por lo tanto, los laboratorios farmacéuticos pues deben confirmar que los datos generados, lo que conocemos ahora, lo que llamamos ahora como el valor reportable por los métodos de análisis, son aptos para su propósito previsto. ¿A qué se refiere este propósito previsto? Es a la intención de uso de estos métodos analíticos, en qué lo vamos a usar y para qué lo vamos, en qué tipo de muestras o productos los vamos a aplicar a través de los diferentes estudios, actividades o cualquier evento dentro de su ciclo de vida. Dentro de esto hay esta armonización, como bien lo dijo el ingeniero Vargas, que este apéndice ha sido armonizado considerando la guía de procedimientos analíticos, la guía ICH-Q2 R2, como bien recordemos que a partir de noviembre del 2021 México ya es parte de este Consejo Internacional en Armonización, y como en su momento lo dijo el doctor Alejandro Esbar, lo que buscamos es una convergencia regulatoria con las guías internacionales, en este caso con guías ICH y algunas otras de aplicación. Sí. Dentro de esto, de esta armonización, como podemos ver, como normalmente están clasificadas las metodologías analíticas, los tenemos clasificados en 4 categorías, donde hablamos de para valoración de potencia, para determinación de impurezas, inclusive podríamos ir más allá. Cuando hablamos de impurezas, yo quisiera enfocarlo no solamente a impurezas como tal, sino cuando estamos determinando cantidades tan pequeñas como pueden ser trazas, que no necesariamente es una impureza. Por ejemplo, en validación de limpieza, métodos de limpieza, pues las cantidades que estamos tratando de cuantificar son cantidades muy pequeñas que parecieran a nivel de impurezas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de determinación, pues pueden ser cuantitativos o pruebas límites, y cuando aplicamos métodos categoría 3, cuando hablamos de métodos, por ejemplo, de desempeño, como es la disolución, que es este complemento analítico, y la categoría 4, que es la parte de identidad. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Dentro de esto, como podemos ver, el proceso típico, el proceso que veníamos manejando en la edición 13.0 de la farmacopea, pues era la parte que está en guinda, ¿no? Lo que era la parte de lo que teníamos incluido hasta el momento, y el cambio importante que traemos el día de hoy a presentarles, a difundirles, es que en esta edición 13.2, perdón, hablamos del ciclo de vida de métodos analíticos. Al igual que un proceso, siendo que un método analítico finalmente es un proceso, hablamos de las 3 etapas, ¿no? Agregamos la etapa 1, que es el desarrollo del método, la parte del desarrollo del método, basados en lo que es la guía ICH Q14 y la ICH Q2 revisión 2, ¿no? Ese es uno de los partes importantes, que viene siendo la etapa 1 de la validación. La etapa 2, que es lo que ya conocemos, que es la validación del método, como estaba normalmente descrito en el apéndice 3 de la farmacopea, y que al día de hoy simplemente esa sección se alinea o se homologa esta armonización con ICH-Q2, la parte de verificación de métodos compendiales, que tenemos que incluirlos para cuando no se hace un desarrollo propio, sino cuando vamos a implementar un método ya descrito en farmacopea, como bien no lo solicitan, que son los métodos de acuerdo a las monografías de cada uno de los insumos que se están utilizando,
el utilizar por primera vez estos métodos, pues implica una verificación o lo que conocemos a verificación de la aplicabilidad de métodos compendiales, que viene descrito en el apartado quinto del capítulo 15, y por otro lado, la transferencia de métodos analíticos. Cuando vamos a usar por primera vez, o quien va a utilizar por primera vez un método analítico y no es quien lo desarrolló y lo validó, tendríamos que estar haciendo una transferencia del área de desarrollo, del área o del personal que validó a quien lo va a usar de manera rutinaria. Podría ser un laboratorio a un tercero autorizado, o una subsidiaria a otra subsidiaria, etcétera. Todo esto para poner el método ya de manera en uso rutinaria, y ahí viene lo que conocemos como la etapa 3 de la validación, que es uno de los cambios importantes, que es este último cuadro, que es la verificación continua del desempeño, que esto lo estamos alineando de acuerdo a la guía ICH Q14. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ok. Resumiendo un poco los cambios más relevantes en lo que es este apéndice 3 de validación de métodos analíticos, pues el proceso que sigue la FEOM es para aceptar un método propuesto, comprende las siguientes etapas. Pues va a ser la propuesta del método por una organización que incluya una base racional, que quiere decir que nosotros como industria podemos proponer que el método que nosotros desarrollamos y validamos pudiera aparecer en Farmacopea siempre y cuando cumpla con los requisitos diversos o los requisitos varios. ¿Sí? Una revisión de la fundamentación técnica que incluya la documentación necesaria para que la Comisión Permanente de la Farmacopea pues pueda tomar las decisiones respecto a la posible aceptación del método en función de los resultados de la validación de los métodos que se están proponiendo, esto con la finalidad de garantizar la reproducibilidad de estos métodos y que la documentación cumpla con los requisitos. Verificar que este método propuesto a criterio de la Comisión Permanente de la Farmacopea se revisará parcial o totalmente la documentación de la validación de este método propuesto y se realizará un estudio colaborativo con la intención de tener la certeza de que el método cumple en plenitud. De ahí su evaluación y finalmente la aceptación para su publicación en consulta pública para analizar las observaciones realizadas y su publicación en la Farmacopea. Este gráfico yo creo que es uno de los cambios más relevantes, que lo vamos a ver un poquito más a detalle, todo expandido. Entonces, nada más quiero comentarles de manera como resumen de cambios, pues que vienen lo que son definir el perfil analítico objetivo de lo que es el método y las 3 etapas, ¿no? La etapa del diseño del proceso, la calificación del desempeño del proceso analítico y la verificación continua. Lo veremos más a detalle enseguida. Cuando hablamos del ciclo de vida, pues el ciclo de vida del método analítico debe de ser pues con un enfoque holístico, que quiere decir que tenemos que considerar pues todas las actividades que abarca desde el desarrollo de ese método, desde para qué lo estamos desarrollando, para qué tipo de muestras, para qué tipo de productos, con qué sensibilidad queremos, con qué grado de exactitud y precisión necesitamos que nos haga la medición ese método analítico, para con ello definir lo que se conoce el perfil analítico objetivo. De ahí la importancia y en qué tipo de matriz o qué tipo de muestra va a ser utilizado ese método. De ahí una vez teniendo el desarrollo, la validación, su uso rutinario, y pues sabemos que en la constante en esta vida es el cambio, que todo, lo único que no cambia es que todo cambia, ¿no? Entonces ahí viene lo que es la mejora continua, hasta que pues demos de baja ese método por diferentes razones, por cambios tecnológicos, por necesidades, etcétera, y entonces ahí está cumpliendo su ciclo. Y este enfoque va a ayudar a abordar los riesgos de cada fase del ciclo de vida del método, lo que resulta en un desempeño más sólido y, por ende, el obtener resultados más confiables y, en última instancia, y no menos importante, pues medicamentos más seguros.
Regresando entonces a ese gráfico que les mostraba, lo que viene ahí primero es el perfil analítico objetivo, ahí tienen sus siglas en inglés, Analytical Target Profile, en nuestra edición 13.2 quedó como PAO, perfil analítico objetivo, a lo que nos vamos a dedicar. De ahí viene lo que es el diseño del proceso analítico, la calificación, la etapa 2 y la verificación continua. Cuando hablamos de la etapa 1, puede haber dos fuentes de métodos analíticos. Cuando son farmacopeicos, que ya viene descrito en la monografía de cada uno de los insumos para la salud o preparados farmacéuticos, que nosotros podríamos adoptar dentro de la industria, dentro de nuestros laboratorios estos métodos, a través de una implementación, tendríamos que afinar y completar la información del diseño. ¿A qué se refiere con esta etapa? Si ustedes ven las monografías, dice, preparar una solución, me voy a dar un ejemplo, del estándar o de la muestra que tenga una concentración de 20 miligramos por mililitro. La farmacopea no nos dice cuánto pesaba, porque va a depender de la pesada mínima de cada balanza, de cada empresa, cada laboratorio. Va a depender de los recursos que tengamos en nuestras instalaciones, y eso es lo que tendríamos que estar nosotros afinando. Cada empresa tiene diferentes plataformas tecnológicas para disolver sus muestras, puede ser un baño de ultrasónico, puede ser un agitador mecánico, puede ser diferentes, y a eso se refiere esta implementación, esta afinación y completar la información. Esto es lo que tendríamos que estar completando en esta etapa de diseño en el caso de métodos farmacopeicos, ¿sí? De tal forma, también la farmacopea no nos dice ni marcas de reactivos, ni marcas de insumos para la salud. Esto es lo que tendríamos nosotros que estar haciendo, insumos para hacer ese análisis, marcas de filtros, membranas, etcétera, entre otros. Esa es la parte que tendríamos que estar sumando a ese método descrito en farmacopea. Y en el caso de métodos no farmacopeicos, pues tendríamos que iniciar lo que normalmente es un desarrollo completo de estos métodos analíticos que van a ser nuevos para nosotros, que no vienen descritos en ningún compendio, modificaciones a los métodos compendiales. Cuando algún método que sí está descrito en farmacopea, pero como está descrito como tal, no nos funciona con nuestros productos porque la formulación, pues quizás tengamos en nuestra formulación algún componente de la misma que pueda causar algún tipo de interferencias o algo por el estilo, que entonces, pues el método como está descrito no funciona y tengamos que hacer algún ajuste del método farmacopeico. En estos casos, pues también tendríamos que completar o hacer el desarrollo y documentar, obviamente, ese desarrollo para establecer esa estrategia. ¿Cuál es el objetivo aquí? Pues establecer la estrategia de control analítica del proceso que asegure su uso previsto. ¿Para qué? Para la intención de uso. Una vez que tengamos ya este desarrollo, pues pasaríamos a la etapa 2, que en el caso de métodos farmacopeicos, pues sería la verificación previo a ponerlo en uso en el laboratorio de control. Y en el caso de métodos no farmacopeicos, pues va a proceder a hacer lo que conocemos actualmente como validación. Y una vez que hagamos esta validación, pues va a tener que sufrir o va a requerir alguna de estas dos variables antes de ponerlo en uso. Una de ellas es hacer una comparabilidad versus el método que está descrito en farmacopea para demostrar que nuestro método es igual o mejor en cuestiones de exactitud y precisión que el método descrito en farmacopea, y de ahí la transferencia a quien lo va a usar de manera rutinaria, al laboratorio de control por lo regular o el tercero autorizado o quien lo va a usar de uso rutinario. ¿Cuál es el objetivo en esta etapa 2? Pues confirmar la estrategia de control analítico del proceso para garantizar su uso previsto, o sea, para la intención de uso, para una materia prima, para un producto terminado, para un control en proceso, etc. Y viene una vez que ya lo ponemos de manera de uso rutinario, pues estar monitoreando como cualquier otro proceso, lo que conocemos como su verificación continua, su revisión periódica, para establecer y hacer esa declaratoria de mantenimiento del estado calificado de nuestro método. Y el objetivo, pues, es verificar
el desempeño del proceso analítico durante su vida, durante todo el tiempo que lo estamos utilizando, asegurando su continuo cumplimiento. Y en caso de ser necesario, pues establecer esa mejora continua, nuevas plataformas tecnológicas, nuevos requisitos, nuevos procesos, etcétera, que basados en una gestión de riesgos y gestión de conocimientos, pues pueda hacer que podamos aplicar estas mejoras, y estos cambios pues nos va a obligar a regresarnos o a la etapa 2 de manera parcial o completa, volver a calificar, o inclusive nos pudiera regresar a la etapa 1 del proceso. La siguiente, por favor. Para esto hay varios componentes muy importantes que hay que considerar en esta ejecución del análisis, de los cuales se espera que el resultado del valor reportable sea acorde al uso previsto. ¿A qué se refiere ese uso previsto? Insisto, en qué lo voy a utilizar y en qué momento del ciclo de vida del producto, incluyendo estudios de estabilidad, vamos a usar esa metodología. Y de hecho, dichos componentes pues son principalmente lo que es el tratamiento de la muestra, la medición y el tratamiento del valor reportable. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Sí, en este procesamiento de muestra, pues está desde el muestreo. Esto es bien importante, cómo muestreamos, en qué muestreamos, qué tipo de muestreadores usamos, qué tipo de contenedores usamos, el almacenamiento de esas muestras previas a ser analizadas, etcétera, para garantizar que esa muestra es representativa de nuestro lote. La preparación de soluciones, tanto de referencia como de muestras, reactivos, etcétera, y alguna derivación o algún tratamiento previo que requiera la muestra previo a su lectura. Cuando lleguemos ya a lo que conocemos el análisis y las mediciones, pues las condiciones de operación del equipo o los instrumentos que vamos a utilizar, definir esos controles para garantizar la reproducibilidad entre análisis y análisis, de acuerdo a las técnicas de análisis establecidas o propuestas. Y de ahí finalmente el valor reportable, tener en presente y en control lo que es el procesamiento de datos, por ejemplo, en un método cromatográfico, rechazos de áreas, valores de ruidos, etcétera, ¿no? Cómo vamos a procesar esos datos, cómo se van a manejar, redondeos, etcétera. Número de réplicas, cuántas muestras por una muestra, por duplicado, por triplicado. Todo esto lo tenemos que establecer desde esta etapa. Cómo vamos a hacer la estrategia de promedios, redondeos, coeficientes de variaciones, que pues ahora ya no es tanto un coeficiente de variación, estamos hablando de la incertidumbre de métodos analíticos y la expresión de estos resultados. Todo esto basado en una gestión de riesgos de calidad y obviamente gestión de conocimiento, que son los dos pilares fundamentales de todo proceso y del sistema de calidad farmacéutico, como lo tenemos ya descrito en la norma 059, al igual que está alineado ya lo que es la ICH Q10. Y con esto establecer la estrategia de control del método analítico. La siguiente, por favor. Como lo habíamos visto, pues de aquí la importancia de cuáles son las características de desempeño analítico, pues normalmente lo que hacemos es la parte de especificidad, selectividad de los métodos, la parte de linealidad e intervalo de trabajo, de establecer el límite de detección y o el límite de cuantificación dependiendo del perfil analítico objetivo, esa intención de uso, la prueba de exactitud en función de su recuperación y sesgos, y la precisión en función de la repetibilidad y precisión intermedia de estos métodos analíticos. Pues son las características que vamos a considerar. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y aquí de una manera muy ilustrativa, pues es lo que acabamos de presentar, que dependiendo la intención de uso o para qué lo vamos a utilizar ese perfil analítico objetivo, si va a ser para una valoración o potencia, para una impureza o para una disolución o una prueba de identidad, pues va a ser las características de desempeño que vamos a tener que realizar para demostrar que ese método está calificado para esa intención de uso. La siguiente, por favor. Y considerando estos elementos, pues es importante entonces que tengamos bien establecido este perfil de calidad, estas tres etapas, como lo mencionábamos, que en la etapa 1 es la definición del perfil analítico objetivo, entendimiento del efecto de los componentes. ¿Qué buscamos en esta etapa? Finalmente es ganar conocimiento. El objetivo de esta etapa es
ganar conocimiento científico o desarrollar o concentrar, ¿no? Desde las propiedades del analito, si es soluble, en qué es soluble, si absorbe o no, si qué pK tiene, si se degrada, si es sensible a la luz, a la oxidación, etcétera. Tener todo este conocimiento científico para con ello establecer y elegir cuál es la mejor plataforma tecnológica para analizar nuestro método analítico. ¿Sí? Ok. All participants have been muted. Sí. Y de ahí elegir si vamos o podemos utilizar un método ya descrito en farmacopea o tendríamos que desarrollar un método nuevo. Con esto, pues, establecer la estrategia de control analítica, mientras que la etapa 2 del desempeño, pues, es confirmar esa estrategia de control, que lo que estamos diciendo en esa conclusión, en esa etapa 1 de diseño, es lo correcto, es lo adecuado para esa intención de uso, ¿no? Esa confirmación de la estrategia de control, confirmar que el valor reportable cumple con los criterios del perfil analítico objetivo, confirmar que las características de desempeño también cumplen con los criterios establecidos. Y de ahí viene finalmente lo que es la etapa 3, la verificación, que consiste en monitorear el monitoreo del método analítico durante su uso de desempeño rutinario, monitoreo del cumplimiento del criterio del perfil analítico objetivo, acorde con la estrategia de este control analítico establecido. Y de ahí, pues, ver la necesidad de esa mejora continua, de ese cambio, ya sea por alguna necesidad propia o por una mejora como tal, o por una desviación o no conformidad que nos obligue o hacer estos cambios que nos pueden retornar ya sea a la etapa 2 o a la etapa 1 de este método analítico, ¿no? Por ejemplo, lo vivimos hace algunos años que hubo una escasez de acetonitrilo y tuvimos que cambiar los métodos analíticos, cambiar el solvente porque ya no había acetonitrilo en ese momento, y pues al cambiar de solvente, ¿qué creen? Eso nos obligó a irnos otra vez a la etapa 1 de desarrollo. Y obviamente basados en esa gestión de riesgos y conocimiento científico. Pues hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias, Clínica, por su participación. Ahora le damos la palabra al doctor José. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, vamos a abordar la parte del valor reportable, que es el tercer paso, digamos, dentro de los componentes del proceso analítico. El primero, el procesamiento de la muestra; el segundo, el análisis o la medición; y el paso es el valor reportable. Ya como lo comentaba la profesora Rosy Roset, para el valor reportable tenemos de considerar procesamiento de los datos, cuántas repeticiones, si sacamos el promedio o la desviación estándar relativa, en fin, considerando el número de repeticiones, para ver cómo se expresa finalmente el valor que, pues este valor, el valor que emitamos va a ser muy, muy importante, obviamente precedido de todos los pasos que ya han sido comentados. Tradicionalmente se ha manejado que los métodos farmacológicos pueden tener variación estándar o coeficiente de variación del 2%. Actualmente, la actualización del apéndice se maneja que, de acuerdo con el perfil All objetivo, participants have been muted. se tendrá que establecer la incertidumbre. Entonces, tal vez aquí una parte fundamental es esa incertidumbre. Vamos a tener que trabajar ya de manera mucho más importante. Siguiente, por favor. Entonces, como decíamos, este valor reportable, ¿de cuánto va a ser? Va a depender del tipo de objetivo. Tenemos 4 objetivos diferentes, digamos. También los métodos se clasifican en 4 categorías. Dependiendo de cada una de esas categorías, pues van a ser diferentes valores. Sabemos que el valor reportable va a estar influenciado por cuestiones de sesgo, es decir, desviaciones del valor, digamos, aceptado, ¿sí?
como real, ese sesgo nos va a influir, o más bien, este sesgo está relacionado con la exactitud de las mediciones, y por otro lado tenemos un componente que es la precisión. Ya nombraban hace un momento la repetibilidad, la precisión intermedia, y eso en conjunto, el sesgo y la precisión, nos van a afectar o nos van a contribuir al valor reportable. Esto tiene que ver con la incertidumbre, y en muchos métodos manejamos lo que es la incertidumbre máxima aceptada. Entonces, en la cuestión de exactitud, lo que es el sesgo, manejamos en función de especificidad, selectividad. La linealidad también va a afectar si podemos tener o si vamos a tener ciertas desviaciones, la eficiencia de extracciones, derivatización en el caso de la cromatografía, recobros debido a filtro, estabilidad analítica de soluciones. Y en el caso de la precisión vamos a tener componentes como la presión intermedia, repetibilidad. Esto nos puede llevar a estrategia de cuántas réplicas, el nivel de ruido que vamos a tener, la reproducibilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, uno de las herramientas que se utilizan para hacer un reporte, para tener un valor reportable, es lo que se conoce como las reglas de decisión simple. Vamos a suponer que tenemos una especificación, y la especificación nos dice, este parámetro debe estar entre 98 y 105%. Y obtenemos en la determinación 98. Si el parámetro nos dice que tiene que estar entre 98 y 105% y nosotros obtenemos 98%, ¿quiere decir que cumple? Depende. Ahí entran lo que conocemos como las reglas de decisión. Y hay una regla de decisión que es la más sencilla, tal vez la más frecuente, que es la regla de decisión simple o directa, en donde esta regla de decisión nos dice que si nosotros obtenemos un valor comprendido en el intervalo de tolerancia, estaríamos cumpliendo. Sin embargo, esto nos puede llevar a errores relativamente importantes. En ciertos casos nos puede llevar a riesgos que llegarían al 50%. Entonces vamos a tener la zona de, digamos, los límites, límite superior, límite inferior. Por fuera de esos límites tenemos lo que son las zonas de rechazo, y dentro de esos límites serían la zona de aceptación. Pero como comentaba hace un momento, esto nos puede llevar a ciertos riesgos. ¿Por qué ciertos riesgos? Comentaba hace un momento un ejemplo del 98%. ¿Ves? El valor del 98% no es un valor absoluto, va a tener su incertidumbre. Y dependiendo de ese valor de incertidumbre, ese 98, vamos a suponer una incertidumbre de 2%, ese 98 se va a convertir a un 96 o 100%. Que si nos vamos al valor de 96 con respecto a la especificación del 98%, ya no estaríamos cumpliendo. Entonces aquí entran, la siguiente por favor, ¿sí? Lo que es cuando tenemos una serie de repeticiones, en general suponemos un comportamiento gaussiano. Cuando reportamos un valor, no es solo ese valor, sino es un intervalo de valores, considerando la desviación estándar o de manera más general la incertidumbre de las mediciones. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ahí tenemos un límite superior de aceptación. Tenemos 4 escenarios. El primer escenario, vemos que el valor reportado o el valor obtenido con su desviación estándar están por arriba del límite superior de aceptación. Entonces, tanto el valor obtenido como su incertidumbre, todos los valores estarían fuera de especificación. En el caso 2, el escenario 2, tenemos un valor obtenido que está por arriba del límite superior, pero cuando trazamos la curva gaussiana que está incluyendo la incertidumbre, vemos que hay un área bajo la curva o un conjunto de valores que estarían cumpliendo con la especificación. Sí, ahí sería difícil decir cumple o no cumple, no cumple al 100% o la probabilidad no es del 100%. El escenario 3 tenemos un valor obtenido que está por abajo del límite superior de aceptación. Ese valor estaría cumpliendo, pero al dibujar o al trazar la curva gaussiana, vemos que hay una parte de valores o un área bajo la curva que está fuera de especificación.
Y finalmente, el escenario 4, tenemos un valor obtenido que cumple con la especificación, al igual que toda la curva gaussiana. Siguiente, por favor. Hay reglas de decisión que para manejar o para trabajar con un valor más, con menor riesgo, utilizan bandas de seguridad. Y estas bandas de seguridad incluyen lo que es la incertidumbre de las mediciones. Nosotros vamos a tener, digamos, el intervalo de tolerancia, un límite inferior, un límite superior de tolerancia, pero aplicando esas bandas de seguridad podemos llegar, se reduce ese intervalo de tolerancia y llegamos ahora a lo que sería al intervalo o zona de aceptación, en donde ahí el error disminuye de manera muy drástica. ¿Qué tan anchas van a ser esas bandas de seguridad? Van a depender del riesgo que podemos o que queremos correr en una especificación. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos, digamos, bandas de seguridad. Podemos aplicar bandas de seguridad tanto para aceptar un valor, como también podemos aplicar bandas de seguridad para rechazar cierta especificación. Siguiente. Por mi parte es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Vamos con el químico Ramón. ¿No? Al químico Enrique. Adelante, químico. Bien, vamos a cerrar esta parte del ciclo de vida del método analítico, dándole precisamente importancia a lo que es el ciclo de vida de este método analítico, pero haciendo una analogía de dónde viene. Si ven esta diapositiva, es muy parecida precisamente a la validación o el ciclo de vida de nuestros procesos. Y va muy de la mano a lo que es calidad por diseño. Y digo calidad por diseño porque el perfil objetivo del método analítico es también muy parecido a lo que es el perfil objetivo del producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues iniciamos este lunes de Farmacopea, esta transmisión precisamente hablando del concepto holístico. Y decimos concepto holístico porque desde el diseño del método analítico, incluyendo la transferencia del método analítico hacia la etapa 2, pues va muy de la mano como si fuera un proceso. Es decir, la etapa 1 desarrollamos el método analítico, hacemos una transferencia del método analítico, pasamos a una etapa 2 y ahí tenemos que pedir algún como un requerimiento muy específico que nuestros equipos, nuestros servicios del personal sean totalmente calificado previo precisamente a la calificación del desempeño del método analítico. Y una vez que cumplo con esto, insisto, una analogía con los procesos, esta etapa se divide en 2.1 y 2.2, y 2.1 verifica que se ha llevado a cabo la calificación de los equipos, de los servicios y del personal para poder hacer la calificación del desempeño del producto. En este caso es mi calificación del desempeño del método analítico. Para finalmente entonces entrar en la etapa 3, que es la verificación continua, y aquí es asegurarse de manera continua que el método permanece dentro de un estado de control, ¿sí?, durante su fabricación comercial. Entonces aquí es donde precisamente viene el tema de revisión por periodo o verificación continua del método analítico. Entonces aquí hay que los datos se van a comenzar a ser importantes para poder saber cuál es la tendencia y poder entrar en una mejora continua. Y si no entramos en la mejora continua porque nos comenzamos a salir precisamente de esos límites que acaban de mencionar, entonces pues, nos tenemos que buscar el cambio, el control de cambios para poder regresar tal vez a una etapa inicial, a una segunda etapa, a una calificación del desempeño o verificar qué está pasando con el método analítico, precisamente buscando datos de nuestro perfil objetivo del programa. Quiero hacer hincapié que esto tiene una base muy fuerte, ya lo mencionaba la química, que la base muy fuerte de hoy en día de los métodos analíticos, tanto farmacopeicos como no farmacopeicos, la base es la gestión
del conocimiento. O sea, entre más conozcamos este método, en nuestro producto y nuestro proceso, más podemos elaborar una buena gestión de riesgos y podemos entrar en este concepto holístico de etapas de ciclo de vida de los métodos analíticos. Entonces, ¿y te puedo pedir un capuchino para llevar? También deslactosado. Gracias. Bien. Entonces, quiero All mencionar que participants have been el muted. concepto del ciclo de vida voy a hablar un poquito de los elementos susceptibles a ser calificados o validados. Esa es la tendencia que tenemos, ciclo de vida, no solamente para el método analítico, para los procedimientos de limpieza, para los procesos, para incluso los sistemas computarizados que también aquí van a entrar en el triángulo de la calificación de los instrumentos o equipos para poder entrar a la etapa 2 de calificación del desempeño del método. Entonces, al hacer holístico precisamente este conocimiento a través de nuestras guías regulatorias como la ICHQ2 o incluso algunas otras farmacopeas, pues la tendencia es buscar precisamente ese conocimiento holístico para poder llegar a decir que el método está bajo control y que, bueno, sus resultados están bajo control y que tenemos un estado validado. Eso es lo que podemos mencionar. Pero quiero también insistir en que esto no se puede llevar a cabo si no que desarrollamos la gestión del conocimiento. Si no conocemos ampliamente nuestro producto, no conocemos ampliamente el método, ampliamente toda la técnica, las técnicas, los equipos, los insumos para poder aplicar este ciclo de vida y así basados en la gestión de riesgos. En serio, si no lo podemos hacer de esa manera, va a ser muy, muy complicado que lo podamos implementar. Finalmente, en las conclusiones, podemos mencionar que la validación es un proceso integral. Ya lo mencioné, es un concepto holístico. El ciclo de vida es un método analítico, el cual trata a la construcción de la calidad más que probar la calidad en sí misma, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con los conceptos holísticos en los elementos susceptibles a ser calificados o validados, ¿no? El método analítico es un proceso que requiere de las 3 etapas del ciclo de vida y obviamente es un ciclo como tal. Podemos regresar a la etapa 2 o a la etapa 1 dependiendo de si buscamos una mejora continua o tenemos que implementar algún cambio porque estamos una tendencia a salirnos de los resultados esperados, ¿no? Entonces, el método analítico es un proceso que requiere de las 3 etapas del ciclo de vida, lo que resulta una mejor comprensión y conocimiento de los mismos, llevando a menos fallos a través de los métodos más robustos que producen datos consistentes, confiables y de calidad a lo largo del ciclo de vida. Finalmente es necesario seguir los requerimientos del ciclo de vida mediante la implementación de esta nueva edición de este apéndice. Se lo recomendamos mucho porque comenzamos a entrar en todo este conocimiento, esta gestión del conocimiento que permita garantizar que nuestros productos, tanto su calidad, seguridad y eficacia de estos insumos para la salud, así como su cumplimiento 100% regulatorio. Eso es lo que podemos mencionar. Y pues, si gustan, podemos, en nuestras conclusiones, pasamos a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que sí, vamos a dar la sesión de preguntas y una de ellas es la primera de María Mariela Carrillo, que dice, ¿qué pruebas son las que se deben de ejecutar en el proceso de verificación aplicabilidad? Ok, buenas tardes. Normalmente, si revisamos el apéndice quinto, capítulo 15, ahí describe que dependiendo la intención de uso, ese perfil analítico, si es para fármacos o para preparados farmacéuticos, ahí nos indica qué pruebas se deben de hacer para hacer las pruebas de verificación de métodos analíticos. Ok, la segunda dice de Lisset. Dice, pero si mi validación no se puede comparar con algún método de la farmacopea. Sí, a ver. Veíamos que, si quiero entender un poquito la pregunta, me dice que la validación, o sea, ya la validó, ya hizo la etapa 1, la etapa 2,
y lo que quiere, ya hay un método descrito en farmacopea, pero la empresa o este laboratorio está usando un método diferente al descrito. La normativa nos dice que tenemos que hacer la comparabilidad. Si por alguna razón no la puedo hacer porque hay una interferencia de los aditivos, si hay alguna situación, pues esa sería su justificación, su evidencia analítica, su cromatograma, su espectro, o dependiendo de la plataforma tecnológica donde demuestre que el método tal cual está escrito en farmacopea no lo puede usar y por eso justifica, pero tendría que hacer la justificación. Ok. La siguiente, Juan Pérez dice, ¿qué pruebas se determinan o se ejecutan en una comparabilidad de métodos analíticos? Ese capítulo que sí. Ok. Bueno, justo ese, esperen la 14.1, que es donde estamos ya trabajando, es uno de los puntos para detallarlos de manera más precisa, qué pruebas se tendrían que hacer. Mínimo tendríamos que estar pensando tipo precisión intermedia, linealidad y algo parecido como verificación de métodos compendiales para poder hacer esta comparabilidad. Okay. La siguiente pregunta de Roberto Flores dice, en la etapa 2 del ATP, en la prueba de comparabilidad, ¿qué se debe hacer si se desarrolle un método no farmacopeico? Porque el farmacopeico interfiere con los excipientes, de mi producto. ¿Cómo se hace la comparabilidad? Creo que esta pregunta se contesta justo cuando contestamos la otra, que ahí es la justificación, pero sí tiene que hacerse la justificación, no nada más decir no compara, a ver, dame la evidencia del por qué no podemos hacer comparabilidad o por qué el método tal cual está descrito en farmacopea no te funciona y por qué paraste en otro. Porque recordemos que en cualquier controversia la ley dice que los resultados se van a tomar válidos con aquellos hechos con los métodos farmacopeicos. Por eso es tan importante esta prueba de comparabilidad. Al menos que haya alguna razón técnica, científica, que diga que el método no funciona tal cual para mi producto, porque mi formulación, porque alguno de los aditivos interfieren en la formulación. Pero esa justificación debe de existir. Ok, la siguiente dice José Antonio Cadena, dice, ¿qué pasa con los métodos analíticos que se desarrolló internamente y los métodos analíticos que son compendiales y no tengo la tecnología para realizar la comparabilidad del método? ¿Se puede justificar? Es que, ¿cómo podríamos justificarlo? Una opción es que pues hagas esta prueba a través de un tercero autorizado o alguien que tenga la tecnología para demostrar el por qué tu método es o igual o mejor en términos de exactitud y precisión que el método farmacopeico. Ok, la siguiente pregunta dice de Virginia Mora, dice, ¿el usuario puede definir en función de gestión de riesgos si se hace verificación continua o revisión periódica? No, gestión de riesgos no es una herramienta para justificar el que no hago un requerimiento regulatorio, sino si nosotros revisamos la norma 059, nos piden que tenemos que hacer verificación continua y revisión periódica para poder hacer la declaratoria de mantenimiento del estado validado. No es una u otra. Ok, la siguiente pregunta dice de Oscar Montes, ¿por qué hacer comparabilidad cuando el método compendial es obsoleto tecnológicamente? Ejemplo, medir con reglas bases de un espectro en VBIS, utilizar columnas para GC empacadas con BS las capilares. ¿Se puede justificar solo por este hecho? No tendríamos que demostrar que nuestro método es mejor que esas tecnologías obsoletas. Quizás ahí yo lo que tendría que comentar es, la ley dice que el método que esté publicado en la farmacopea es el que tienes que seguir. Sí. No hago más comentarios. No hay afortunado ni desafortunado, sino la ley dice que el método para cualquier discrepancia o alguna cosa que se tenga que tratar de manera legal, el que es válido la farmacopea.
farmacopea. Evidentemente, si yo encuentro que hay el método mejor, entonces yo tengo que presentar el método validado y dando la justificación, pero tendré que hacer también la comparabilidad, y esa comparabilidad podrá ser sobre el método. Entonces yo lo que voy a ver es si el método me da el mismo resultado. Entonces es en lo que estamos trabajando para hacer una prueba que es en su término por las siglas en inglés, es TOS. Entonces con la prueba TOS nosotros podemos determinar si el método en su valor promedio es equivalente y también están trabajando en hacer esta prueba de TOS, pero también para sacar la equivalencia, por ejemplo, en las incertidumbres. Y aquí, a nivel personal, yo indistintamente utilizo el término incertidumbre y precisión. Muy cuestionable, o sea, eso es totalmente mío, pero cuando hablamos de precisión, para todos nos queda muy claro que estamos hablando de probabilidad. Incertidumbre nos genera incertidumbre, pero incertidumbre es variabilidad también. Nada más que es una variabilidad que es un conjunto de las variabilidades presentes en el proceso. Ok. Bueno. Bueno. No sé si... Sí. Esperemos que sí haya sido claro, ¿no? Y si no, encantado. Claro, muchas gracias. La siguiente pregunta de Jonathan dice, de ahora en adelante, ¿la incertidumbre del método analítico debe ser calculado? Sí. Sí, bueno, ya. En la norma 59 de las reglas de decisión de ese valor reportable que hay que justificarlo, en fin, y para ese valor reportable que utilizar esta regla de decisión. Si nos vamos a la ISO 17025, también establece que debemos de hacer evaluaciones de la conformidad, o sea, cumple, no cumple, en fin, y además establece que se debe de hacer con reglas de decisión y considerando la incertidumbre de las mediciones. Lo mismo, la ley de infraestructura de la calidad, prácticamente la mitad del documento habla sobre evaluaciones de la conformidad, es decir, reglas de decisión y incertidumbre. Okay. La siguiente pregunta de Ana Campos dice, ¿qué pasa con los métodos analíticos que ya están validados y que no son farmacopeicos? ¿Es necesario hacer la comparabilidad con el método farmacopeico? Sí. Sí. ¿Quieres pasar? En estricto orden, a ver. Sí, la respuesta debe ser sí, ¿no? Acuérdense, ahora sí que es como cuando en su momento hablábamos de que ya lo vivimos en su momento con equipos heredados y sistemas heredados y procesos heredados. Pues un método analítico es un método heredado que tendría que cumplir, lo tendríamos que tratar de la misma manera como en su momento tratamos a equipos, procesos, etcétera, heredados. Y la respuesta es sí. Ok, gracias. La otra pregunta de José Antonio Cadena dice, la etapa 3, verificación continua. ¿De quién sería la responsabilidad de realizar esa etapa, el usuario final o de quién desarrolló el método analítico? Y bueno, ahí como comentario adicional a ello, los métodos analíticos que se hace el diseño compendial debería realizar una gestión de evaluación dependiendo del tipo de método 1, 2, 3 y 4 o 4 para su verificación continua o hasta que el método quede obsoleto en la farmacopea. Okay. Con el de quién, cada empresa se organiza de manera diferente. Yo creo que es una pregunta que de repente quieren que nosotros definamos. Cada organización define, por lógica, quien tiene la información pues es el usuario final, pero es como, debe ser la suma un trabajo multidisciplinario porque tenemos que conocer todas las 3 etapas para poder hacer un diagnóstico, un criterio. Si nos quedamos con un solo documento, una sola etapa, pues es querer tener una conclusión para poder hacer esa declaratoria de mantenimiento del estado validado, viendo solamente una pieza del rompecabezas y no el rompecabezas armado. Entonces, hay que conjuntar la información a quién le toca, pues, por lo regular, o quien tiene el acceso a la información, como nos organicemos,
pero el análisis y el diagnóstico tiene que ser multidisciplinario. Quisiera complementar aquí, en realidad, que dice su manual de calidad y que dice su gestión de calidad. Y aquí no es, cómo me quito ese problema, ¿no? Sino que nosotros somos los responsables de que con ese resultado se da un dictamen. Entonces, de acuerdo a sus procedimientos de gestión de calidad que tengan de acuerdo a su manual, tendrá que estar claramente definido quién es en cada etapa, es la cabeza, pero al final del camino todos los que participan ahí son responsables. O sea, no hay nadie ni más importante ni menos importante desde mi punto de vista. Ok, gracias. Bueno, a ver, cuando hablamos de la etapa 3, pues es algo, hablando del concepto holístico, tenemos que enfrentarnos precisamente a datos. Y la etapa 3, no solamente los procesos, ahora en el método analítico la dividimos en verificación continua y lo que es la revisión por periodo. ¿Qué significa la revisión por periodo? Pues que cada X, dependiendo de la gestión de riesgos, yo voy a estar, dependiendo de cuánto yo corro un All método analítico. participants have been muted. Hay métodos que los puedo correr diario, hay métodos que los puedo correr, no sé, uno cada 15 días. Entonces, depende de esta gestión de riesgos, voy a hacer una revisión por periodo. Pero quiero hacer hincapié que no es una revisión anual de productos, ¿no? Es precisamente una revisión por periodo para este medio. Pero esto no lo es todo. O sea, al igual que los procesos, la verificación continua implica que tengamos que monitorear ahora método a método. Cada vez que corre el método, tengo que monitorear los atributos de control analítico que yo desarrollé en el perfil objetivo del producto, del método. Entonces, ese es un gran problema porque lo vemos en los procesos y ahora vamos a ver en métodos analíticos.
Claro, sí. Vamos a estar conscientes de, dentro de nuestro plan maestro de la dirección, debemos enlistar cuántos métodos tenemos, hacer esas clasificaciones de los métodos que tenemos, ya sean 1, 2 o 4, como se mencionó, ver si son farmacopeicos o no, comenzar a trabajar. Hay muchos que ya están, estoy seguro que el casi el 90% de sus métodos en cada una de sus plantas ya están validados. Debemos de comenzar continua con la revisión periódica de ello, porque eso es lo que, los datos son los que están. Tenemos que asegurar que el método está en control. Y para asegurar el método que está en control debemos de desarrollar toda una metodología. Más bien el comentario es probar un dato. Corte, tantito. ¿Qué pasó? Yo corto. Que está apareciendo el mensaje de que se ha excedido el tiempo de conexión. Que ese mensaje ha estado apareciendo. Sí, o sea, ya nos pasamos en el tiempo de... No, eso no me importa. No. De comisión se puede decir que se excedió del límite de los... Hola, buenas tardes. Nada más para comentarles que ya no los escuchamos. ¿Ya? Sí. No, lo que pasa es que... ¿Cómo se llama? ¿Ya? Adelante. Okay. Ahora sí. Me distraje un poco, pero algo que dijo Enrique y que es el químico Enrique, y es lo más importante, es que siempre tenemos que estar demostrando que el proceso se mantiene en control. Porque, o sea, cada vez que yo libero un lote, yo tendré que demostrar que el proceso se mantiene en control. Entonces, el concepto de revisión manual se convierte en que cada vez que tú liberes, tienes que tener, desde tu análisis de riesgos, de calidad, de conocimiento, todo de tal manera que cada vez que se alimenta el dato para poderse liberar, tener un sistema que verifique que el proceso se mantiene en control. No sé si quede clara la idea. ¿Sí? O sea, cada vez que, cada vez que liberes un producto, tú tendrás que tener que ese dato es confiable y que ese producto es confiable para ser liberado. Y aquí sí nadie puede esperar a que después de un año te diga que no era confiable. Ok, claro. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice de Ana Campos, dice, ¿cuántas muestras se tendrían que analizar para determinar esa zona de aceptación? Bueno, ok. Me toca a mí y ¿cuántas muestras? ¿Cuánto cambia? Sí, o sea, ¿cuánto está cambiando el valor? O sea, por ejemplo, si yo estoy en una zona de confort de 100, con un dato podría ser suficiente y si tengo una variabilidad de 0.5 en el método analítico. Entonces hay dos conceptos. ¿Dónde estás colocado y qué variabilidad tienes? No se incrementan los riesgos cuando tienes que estar en los límites de aceptación, o sea, límite inferior o superior. Es claro que a medida que tu dato se acerque al límite de aceptación, los riesgos de equivocarse son mayores. Y entonces, esto lo que haría es qué variabilidad tienes para poder hacer una determinación. Y entonces es cuando se maneja la estrategia de control. Entonces, en esa estrategia de control, a través de la incertidumbre, se puede establecer cuántas muestras, pero ojo, una cosa es preparar la muestra y la otra es hacer replicaciones de esa muestra. Y entonces, cuando yo, a través de esos estudios, establezco una estrategia de control, cuántas muestras y cuántas replicaciones. Y en ocasiones, dependiendo de la variabilidad que tenga, con una sería suficiente. Y en ocasiones, cuando tengo mucha variabilidad, una forma de poder reducir esa variabilidad es incrementando la muestra o las replicaciones de acuerdo a los resultados que yo he tenido a través de ese estudio. Ok,
Gracias. La siguiente dice, ¿cómo se calcularían las bandas de seguridad? Puede ser lo mismo, ¿no? Doctor, perdón, no me metí. Bien, las bandas de seguridad se calculan, se consideran en función de riesgo, la evaluación de riesgo. Hay varias guías, hay normatividad internacional, hay ISOs que nos hablan de cómo podemos considerar esas bandas de seguridad. Hay desde muy pequeñas a muy grandes. Esa banda de seguridad, entre mayor sea la incertidumbre, va a ser más ancha la banda de seguridad, pero además estas diferentes guías en función de ese nivel de riesgo nos dicen cuántas veces debemos de considerar la incertidumbre expandida. Okay. No, muchas gracias. Y la otra pregunta dice, ¿hay un tiempo definido o intervalo de tiempo mínimo en el que se debe realizar la verificación continua del método posterior a su implementación? Pues como su nombre lo dice, es verificación continua. A partir de que lo utilizo para ese primer análisis, de ahí empieza a contar de ahí en adelante. Okay. Y el caso, la verificación continua es cada vez que corro pero los atributos analíticos, o sea, esos atributos que determinan el perfil, los tengo que estar monitoreando cada vez que corro un que es muy diferente a la revisión por periodo. La revisión periódica es un método diferente de los revisamos los sistemas de calidad relacionados con el método, y entonces dependiendo de, ahí sí, la gestión de riesgo nos va a ayudar mucho, porque hay un método que lo puedo estar corriendo 2 o 3 veces al día en diferente cromatógrafo, por ejemplo, pero hay métodos que los corro una vez al año, ¿no? Que voy a sacar, entonces la revisión por periodo pues disminuye, entonces ahí cambia, ¿no? Okay. Esto de implementación es bien importante porque tenemos que generar un grupo disciplinario. Había una pregunta que decía, ¿quién la debe de hacer? Entonces, hay que brincar esa valla y saber que el grupo multidisciplinario es el responsable del control, de mantener el control del método, del producto, del proceso, de los equipos. Hablamos de la limpieza, o sea, todo se genera ya por sí mismo. Entonces, sí debemos estar atentos a que todo es ya grupos multidisciplinarios que toman decisiones basadas en esto. No es el que está corriendo el método analítico, sino necesitamos expertos estadísticos, expertos en gestión de riesgo, que conozcan todo el grupo ampliamente el método analítico y toda la gestión que aplica el conocimiento. Okay. La siguiente pregunta dice, ¿se considera válido calcular las bandas de seguridad considerando un nivel de confianza del 95% para métodos categoría 1, 4 y del 99% para métodos categoría 2 y 3? No, yo diría así, de manera general, no. Esto equivaldría a decir a que todos los métodos, bueno, hablando de categoría 1 y 4, que todos son iguales, y que todos tienen la misma validez. ¿Sí? No, yo diría para cada uno de ellos, aunque sean de la misma categoría, hay que hacer una evaluación de riesgo. De acuerdo. La siguiente pregunta dice, para determinar el grado permitido de sesgo y precisión, ¿son recomendables las guías de la AOAC o OLUX? De hecho, en Farmacopea, en el apéndice 13.2, está incluida esta parte de las guías AOAC como parte de soporte precisamente para establecer estos celos. Sí están, y de hecho, de veras que adquieran, voy a hacer la promoción, adquieran 13.2 porque viene esta parte incluida ahí en el apéndice. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué alternativas se tienen para evaluar la exactitud de principios activos cuando no se tiene una sustancia de referencia? Cuando no hay sustancias, se me hace raro que no haya sustancias de referencia, eso solamente casi siempre son innovadores, y de ahí pues precisamente se utilizan como materiales de referencia, y eso es válido, siempre trazables al Sistema Internacional de Medición, esa trazabilidad, esa estandarización, por decirlo de alguna, pues sí es una de estas sustancias, le llaman materiales de referencia, no se les nombra estándares de referencia precisamente porque no provienen de un compendio, pero existe esa posibilidad. Es más común en fármacos innovadores, puesto que todavía no aparecen. Por lo regular, cuando aparecen en Farmacopea,
el estándar de referencia ya existe. Ok, la siguiente pregunta dice, en la etapa 2 se menciona el concepto calificación del método analítico. ¿Es lo mismo que validación del método? Si es diferente, ¿a qué se refieren, perdón, con calificación? Es que la validación ya va a ser la suma de las 3 etapas, ¿no? La etapa 2, pues es lo que tradicionalmente conocíamos como validación, y el nuevo concepto de ciclo de vida ahora se le denomina calificación del método analítico. Sí, es correcto. Aquí el punto es que antes lo que conocíamos como validación del método analítico pues era precisamente las pruebas que hacíamos para etapa 2. Hoy en día, dentro del ciclo de vida, calificación del desempeño es precisamente lo que conocíamos como la validación del proceso. Eso sí es lo mismo. Ok. Gracias. La siguiente pregunta dice, para la actualización de apéndice 3 y apéndice 4, ¿se consideraron las nuevas series técnicas de validación de métodos analíticos del colegio de UFB? Sí y no. Sí, en el sentido de que es una guía importante, pero recordemos que las guías del colegio son unas guías que no están dentro del marco normativo, mientras que la farmacopea está dentro del marco normativo, del marco jurídico. Lo voy a decir de manera muy coloquial: si llegara una visita de verificación por parte de COFEPRIS, no te puede levantar una no conformidad porque no cumple la guía del colegio. En cambio, si no cumple la farmacopea, sí te puede levantar una no conformidad. Sí se toman como parte de información científica, de alguna manera, pero ese es el aporte que tenemos. Sí, tiene razón, Rosy. Nada más quiero agregar lo siguiente. Si se consideraron en esto, no. Lo que sí puedo decir es que el colegio está por precisamente editar, por lanzar la guía técnica número 8, que se denomina ciclo de vida de la validación de los métodos analíticos, que es muy parecida a lo que tenemos en farmacopea. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que las guías son de carácter, digamos, de apoyo, ¿no? Y en el caso de farmacopea, aunque es informativo, insisto, aunque es informativo, está es de cumplimiento regular. Pero prácticamente, ¿no? Entonces, como dice, no vendemos, pero en breve va a salir ese día. Sí, nada más, o sea, sí se consideraron y no. De hecho, algunos de nosotros participamos también en la elaboración de esas guías del Colegio Nacional de Enfermeras. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe un tiempo de vigencia para llevar a cabo nuevamente la aplicabilidad de métodos de FEU? En general, no nada más para los métodos de FEU y para validación. En ediciones anteriores, no recuerdo si fue hasta la 10 u 11, la farmacopea decía que los métodos se tenían que revalidar cada 5 años. Ese concepto cambió por ciclo de vida. Yo puede ser que lo terminé de validar hoy o hice la aplicabilidad hoy. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que sí, sigo el método farmacopeico, nada más le cambié? Y ese nada más le cambié, pues en ese momento ya le dimos en la torre y al día siguiente yo tengo que volverlo a validar. En cambio, puede ver que yo tenga 5 o 10 años y no le he cambiado nada y he demostrado a través de esa verificación continua que el método se comporta, pues no hay un tiempo definido. Otra vez, gestión de riesgos y la importancia de control de cambios. ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas podemos implementar para verificación continua? Analítica. Calidad analítica por diseño. O sea, si se refieren a software comerciales o demás, ahí sí, creo que no es el foro, no podemos decir, pero sí. ¿Qué herramientas podemos implementar para la verificación continua? La parte estadística. Sí. Esto, de alguna manera, hay algunas guías en donde nos indica que a través de gráficas de control se puede hacer esta verificación. O sea, por ejemplo, si en un método analítico hacemos platos teóricos, entonces la pregunta es: ¿quién lleva el control de sus platos teóricos en sus reportes analíticos? Y ahora lo que te van a pedir es, bueno,
ese es el compromiso que hay que adquirir. ¿Qué vas a hacer para que tú puedas establecer que tu proceso se mantiene bajo control? Entonces, en lo que es cromatografía, un punto importante que yo sé hasta el momento son los platos teóricos. Entonces, si tú llevas una gráfica de cómo fue tu plato teórico, tu determinación, cuando hagas otra vez, o sea, cuando hagas un siguiente lote, tendrás que ir monitoreando el plato teórico. Pero eso es algo que cada empresa va a tener que hacer, y lo va a tener que hacer a través de qué? Análisis de riesgo. ¿Y a través de qué? Del conocimiento adquirido. Entonces, ellos dos nos van a dar los elementos estadísticos para entonces establecer los límites y cuándo podemos decidir si algo se ha mantenido o no. Cada uno de nosotros, de acuerdo al conocimiento que tengamos de nuestro proceso, desde el análisis de riesgo, estableceremos cuáles son las determinaciones que tengo que monitorear. Unas que serán las del control durante cuál es el nivel de inyección, y otro el resultado que tuve en platos teóricos, etc. Pero cada quien, a través de ese conocimiento, tendrá que establecer qué atributos tendrá que ir monitoreando que le permitan establecer que su proceso se mantiene bajo control. Interesante, ¿no? Sí. A ver, yo quisiera comentar, pero quiero insistir a la audiencia de que tenemos que formar este grupo multidisciplinario. Por ejemplo, ahorita para esta pregunta, cuando de repente volteamos a ver métodos estadísticos, tenemos que ver, por ejemplo, si esa variable que estoy monitoreando, si es continua o si es en dirección contraria, son dos cosas diferentes. Si siempre son datos normales, tienen comportamiento de datos normales, porque si no tienen comportamiento de datos normales, no los puedo así procesar con ese tipo de gráfico. Entonces tengo que buscar algún otro método estadístico para poder procesarlo. Esto implica que tenga un alto conocimiento de métodos estadísticos para poder llevar a cabo ese procesamiento. Entonces, yo digo, mi insistencia es que veamos la verificación continua, el monitoreo continuo, la revisión por periodo, con esas dos herramientas fuertes, la gestión, bueno, tres, gestión de riesgos, gestión del conocimiento, que conozcamos y muy buenos estadísticos. Por lo menos tener un experto estadístico que nos pueda llevar de la mano. O sea, los métodos microbiológicos es el mejor ejemplo que puedo poner, ¿no? No tienen un comportamiento normal, ¿no? Como tienen un comportamiento normal, a veces he visto que tendemos a graficar los resultados de microbiológicos, ¿no? Cuando no podemos analizar una tendencia, cuando te salen microorganismos en un proyecto inyectable, pues dices, bueno, ¿cuál es mi tendencia? No, o sea, entonces, amplio conocimiento del producto, proceso, y buenos estadísticos y buenos gestores de riesgo. Ok, gracias. La siguiente dice, ¿se va a detallar el tipo de herramientas de diseño de experimentos? De hecho, ya existe algunas como Plaque and Burman, diseño de experimentos en el anexo. ¿Me ayudan a cuál? Sí, pero ya vienen descritos en la farmacopea, compañera. En el mismo apéndice 3. En el mismo apéndice 3, en uno de los anexos. Sí, es. Ok, la siguiente, lo que buscan ahorita el anexo, dice, ¿es válido incluir en la validación de un método analítico referencias de una fuente que no es farmacopeica? La referencia sería de una bibliografía de ingeniería industrial. Sí, es válido siempre y cuando sean referencias que le llamamos de revistas indexadas, nada que lo vi en el Facebook o en TikTok o cosas así. Sí, o sea, referencias científicas es válido apoyarnos en ese tipo de bibliografía. Okay. Es el anexo 10 del mismo apéndice 3. Okay. Anexo 10 del apéndice 3, ahí viene la parte estadística que preguntaba. La siguiente pregunta dice, ¿se deben realizar mejora continua métodos farmacopeicos para productos hemoderivados? Y la siguiente, ¿será necesario validar métodos FEO si hay variabilidad en el valor de la potencia de factor 9 aún que se encuentre dentro de la especificación?
La primera de hemoderivados, pues sí, sean hemoderivados o sean biológicos, biotecnológicos o farmacoquímicos, todos requieren que sus métodos estén validados. La segunda pregunta, validar métodos si hay variabilidad en el valor de potencia, compañeros. Me reservo la... Sí, la siguiente. Entonces, dice, para seguir con el estado validado, ¿puede ser solamente revisiones periódicas? ¿Se debe hacer anualmente o qué tiempo se le da si es farmacopeico y está validado? Creo que de esto ya se ha comentado y voy a hacer una analogía para tratar de dar claridad. Por ejemplo, yo les digo, ¿cada cuándo llevan su carro a mantenimiento? ¿Y qué dice su manual? Pues el manual dice el de mi carro dice cada 10,000 kilómetros o 6 meses lo que suceda primero. ¿Por qué lo dice así? Gestión de riesgos. No es lo mismo el desgaste de un carro que lo meto de taxista de Uber o a mi carro que pues está todo el día aquí parado, llego a trabajar y en la tarde el desgaste es diferente. Y era lo que decía el ingeniero Enrique, hay métodos que pues saco no sé cuántos lotes a la semana, al mes, pero hay otros que pues, por ejemplo, hay productos que fabricamos 2 lotes al año, entonces la verificación pues no podemos decir que por tiempo solamente, es por número de veces que se ejecuta ese proceso. Entonces, hagan la analogía como su carro, lo que suceda primero. Eso es muy importante, el número de veces que sucede. Por ejemplo, 15 veces, 15 métodos correctos, por tiempo puede ser 10 años, si los corren por 3 años, sea de esta semana, ¿no? Sí. Entonces, ese informe, porque no es un reporte, es un informe para saber si estoy bajo control. Y los expertos en estadísticas hablan de, pues cuando hablan de esa justificación que estuvimos viendo, una N, pues algunos autores dicen 20 lotes, 30 lotes, pues dependiendo de la variabilidad que ya también se mencionó. Ok, la siguiente. Quizás creo que no ha quedado claro. ¿Qué dice? Verificación qué? Continua. ¿Eso qué indica? Continuo. Que cada vez que tú tengas un dato, ¿qué tienes que verificar? Que se mantiene aquí el estado válido. Y haciendo un poquito de reflexión en la pregunta anterior que me reservé la respuesta, la pregunta es, si no tengo confianza en el método, ¿cómo lo voy a sacar? Claro que me puedo justificar con la variabilidad que tenga el material, pero ahí está ahí donde el análisis de riesgo y la gestión de conocimiento, en donde se puede establecer bajo qué criterios se puede trabajar. Ok, gracias. Dice, ¿cuánto tiempo nos dan para implementar la comparación de métodos analíticos? Eso sí no está en nosotros. La siguiente dice, con mantenimiento de estado validado sin cambios y verificando con aptitud del sistema, ¿aún así se debe revalidar? No, era justo lo que les comentaba. Si yo demuestro que se mantiene y que está desempeñándose de acuerdo al perfil analítico objetivo, pueden pasar, como diría mi novia Enrique Iglesias, pueden pasar 1000 años y seguimos sin ningún problema, ¿no? Si yo hay cambios o no se está cumpliendo el perfil analítico objetivo, pues yo tendría que no necesariamente revalidar, porque pues con repetir y hacer lo mismo no quiere decir que vamos a resolver el problema. Vamos a tener que hacer los cambios o los ajustes necesarios para poner este método dentro de ese perfil analítico objetivo. Okay, la siguiente dice, ¿qué parámetro de la validación es la sugerida para verificar o monitorear el desempeño de nuestro método analítico a lo largo del tiempo de vida? ¿Bastaría con medir periódicamente los parámetros de desempeño evaluados inicialmente durante la calificación? ¿Cada cuándo sería recomendable realizar ese método? Creo que de alguna manera con lo que hemos respondido a las preguntas anteriores están contestadas, y lo que sí las variables, pues dependiendo de la plataforma tecnológica, la intención de uso, nosotros y la gestión de riesgos y conocimiento del producto vamos a elegir esas variables.
La siguiente. Perdón, A ver, añadiría una cosa. En un método analítico, se puede monitorear y se puede llevar el control estadístico de cada uno de los parámetros de la validación. Yo diría que hay que fijarnos en los parámetros que sean más críticos y estar monitoreando sobre todo eso. Si esos están bajo control estadístico, es muy probable que los otros sigan estando en control estadístico. Y el tema es, eso le da mucha fuerza al PAO, perfil analítico. Si tú desarrollas un buen perfil analítico, esos son los parámetros que hay que monitorear. Y eso no lo tenemos. A la fecha es nuevo entrando a calidad analítica por diseño, porque eso lo tenemos que hacer en esa parte, pero pues lo que tenemos que monitorear es lo que diga el perfil analítico. Quizás lo más importante ahorita es, tenemos que entender que el método analítico es un proceso. Y todo proceso tiene tanto entradas de materiales y de parámetros de proceso o de control del instrumento, como resultados que me van ayudando a tener el resultado final y con el cual confiamos. Entonces, ese es o sea, hay que tener algo que me parece el diagrama del proceso analítico, en donde esté claramente detallado qué entra, qué sale, y eso que sale para la siguiente etapa es a veces lo que entra nuevamente. Y entonces todo esto hasta que llegamos al dato confiable. Y de ahí es en donde se podría establecer qué controles y cómo puedo cómo puedo verificar el mantenimiento del estado de validación. Okay. No sé. Sí, gracias. Carmen, ¿vamos a decir unas cuantas más? Pues estaríamos diciendo unas 3 más. 3 más? Sí, son muchas. Sí. Ok, la siguiente dice, ¿cómo justifico que valide con una repetibilidad de 3 muestras, una exactitud con 6 muestras y en la rutina lo ejecutaré con 2? ¿Es eso válido o tiene bibliografía que me puedan responder? Ay. ¿Cómo lo hizo? Con 3 y 2. ¿Por qué lo cambia después? O sea, ¿en qué se va a sustentar para hacer ese cambio? Al hacer el 3 con 2, lo que estamos viendo es la variabilidad. Generalmente, algo que se está sugiriendo, todavía hay que trabajarlo, es que con la precisión intermedia y con la precisión, con esos 2 datos de variabilidad, se puede calcular la incertidumbre. Amén de que hay más, o sea, cada empresa tendrá su sistema para poder determinar su incertidumbre, pero siguiendo esa idea, de acuerdo a lo que obtengamos de ahí, entonces yo puedo establecer cómo se ve modificada la incertidumbre por cuántas muestras voy a preparar y cuántas repeticiones sobre la muestra voy a preparar. Entonces yo puedo tener una fórmula en donde puedo establecer y digo, mira, tengo esta variación y si tienes una muestra, esa es su variación, más tienes la variación por el método y vas a hacerlo 3 veces en su replicación. Y entonces, con base en eso, uno puede establecer qué incertidumbre puedes tener. Pero eso es de los estudios. Y de esos estudios, entonces ya se puede justificar cómo realizar. Y está documentado, claro. Esta última, ¿a qué se debe hacer si se sigue la metodología indicada en la FEU, pero no obtenemos los resultados esperados? Bueno, creo que aparte de llorar. No, yo creo que es parte importantísimo lo que da ahí la importancia de la verificación de la aplicabilidad de métodos compendiales. Ya lo decíamos, puede ser que no me esté funcionando, no porque el método no funcione, porque para que aparezca en Farmacopea se tuvo que demostrar que funcionaba. No está funcionando ni con mis equipos, mis reactivos, mis muestras, mi formulación.
Entonces ahí tendríamos que verificar el por qué no funcionan con mis muestras. Y ahí es donde tendríamos quizás si estamos hablando de un preparado farmacéutico porque algún aditivo está interfiriendo, o si estamos hablando de un fármaco porque alguna impureza, dependiendo de la vía de síntesis, porque es imposible que en la farmacopea se describan métodos con todas las vías de síntesis o con todas las formulaciones que están registradas imagínense cuántas tabletas de paracetamol hay o soluciones. Es imposible que haya para todas los preparados farmacéuticos o todas las vías de síntesis. De ahí la importancia de verificación de la aplicabilidad. Si no me funciona, entonces tendríamos que demostrar el por qué no me funciona y entonces tendríamos que desarrollar, modificar el que ya existe o desarrollar uno específicamente para mí, insumo para la salud. No sé en qué lo están usando, si una materia prima o producto personal. Ok, pues muchísimas gracias. La verdad es que hay muchísimas preguntas. Se van a contestar a cada una de ellas, pero bueno, el tiempo se nos ha terminado. Vamos ahorita a compartir el QR para el examen final y la encuesta de satisfacción. Yo quiero agradecer a nuestros expertos en este tema, a la química Rosa María Rosete por su participación, al doctor González, al químico Enrique Vargas y finalmente al químico Ramón Rodríguez por su participación en esta videoconferencia, en esta sección. Un antes, por favor. Otro antes. Ahí estamos. Ahí están todos los expertos del subcomité de validación. Adelante, química. Sí, y pues bueno, agradecerles la oportunidad y queremos agradecer muy en especial al químico Guillermo Vega Rodríguez, que fue nuestro coordinador, paz descanse, que fue parte importante en el logro de este apéndice 3 de la farmacopea. Muchísimas gracias, gracias también al químico, que en paz descanse. Gracias a todos, gracias por su participación a cada uno de nuestros expertos. Ahora sí comparto el QR. Tienen unos minutos para hacer su examen. Recuerden que tienen que tener su examen final, cédula de satisfacción. Gracias a todos y nos vemos el próximo mes con el tema. Ahorita lo ponemos. ¿Es la siguiente parte? La segunda parte de validación. Muchísimas gracias y posiblemente a lo mejor contestemos las preguntas si nos quedan pendientes, si nos da tiempo. Muchísimas gracias a todos. Si quieren, tomas el audio, please. Sí, pues nada más aquí. También voy con todos mañana. Seis es B. Torneo 7, 6 es B.
se evalúa, verifica, 8 están, 9 están, 10 pasando las respuestas.